Pues mi gente, es John Viva y en esta oportunidad estamos hablando con Pinigino. Él es un creador de contenido eh, que muchos de ustedes conocerán. He hablado con él en el pasado sobre temas que tienen que ver con política y otras cosas, pero esto fue una charla que nació de un tweet que yo vi en el que Pinigino estaba hablando sobre lo molesto que es tener tinnitus. Ahora, para los que no sepan qué es tinnitus, es básicamente escuchar un sonido en tu oído, puede ser en uno solo o en ambos, siempre, las 24/7. No hay nada que puedas hacer para evitar que ese sonido esté allí, no es que te puedes tapar los oídos, no puedes hacer absolutamente nada, el sonido siempre está presente. Este sonido varía en poder, en frecuencia. La última vez que me hicieron una prueba a mí, que fue hace unos 2 años, el sonido estaba en una frecuencia de 6300 Hz. No sé si tú habrás hecho esa misma prueba, pero esencialmente es tener un sonido dentro de tu cabeza siempre y es algo que es muy, muy, muy difícil de lidiar con. Por eso me parece que es interesante tener una charla contigo sobre este tema, que quizás muchas personas ni siquiera sabían que existían. Sí, sí, quizás algunos de ustedes que me vayan a escuchar tienen este problema. Así que muchas gracias, Penigino, por estar aquí. Mira, ¿sabes que por lo menos sobre que hay muchas personas que tienen tinnitus, pero que no lo saben? Sí, sí, es que Por lo menos. hay mucha gente que tiene sonido, pero nunca ha hecho una investigación porque el sonido no es lo suficientemente pronunciado como para afectarlo lo suficiente como para decir, ok, quiero ver si puedo arreglar esto. Pero se estima que aproximadamente entre 10 y 15% de la población adulta tiene tinnitus en grados variantes de potencia y aproximadamente 30% en adelante de personas mayores a 55 tienen esto. Así que no es algo poco común. Por eso es que me parece tan raro que tan poco se hable, tan poco se mencione de este tema. Así que la primera pregunta sería, ¿cuándo empezó contigo? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías esto? ¿Cómo fue? ¿Fue por algún hecho traumático o fue simplemente algo degenerativo? Yo no he hecho ninguna prueba, o sea, no he ido mucho al médico para investigar sobre qué fue el origen de eso, más sí recuerdo exactamente cuando fue la primera vez que lo escuché, fue cuando tenía más o menos 8 o 7 años por ahí, que fue en la casa de mi abuelo, de mis abuelos, por las montañas del Táchira, porque ellos tienen una casa por ahí, que yo me iba de vacaciones todas las navidades y un día estaba en el baño, no había nada de ruido y lo escucho. Yo digo, coño, qué es esta vaina? Escucho un sonido y lo arrecho de esta vaina es que tú no, exactamente como tú habías dicho, tú no te puedes tapar los oídos para dejarlo escuchar, porque si te tapas los oídos lo escuchas más, porque escuchas solamente el ruido en ese caso. Exacto. Y Y una cosa, para poder darles una idea más, un poco más visual, un poco más auditiva a las personas, voy a poner este video aquí y lo voy a reproducir. Esto lo voy a escuchar nada más de mi lado, así que tú también lo puedes poner de tu lado y decirme si eso es cercano, cómo se escucha. Pero de todos los que yo he encontrado en YouTube, este es el sonido que más se parece al sonido que escucho yo, así que están a punto de escucharlo ahora. Y bueno, eso es efectivamente el sonido que tengo en el oído izquierdo las 24/7. ¿Ese es parecido al sonido que tienes tú o el tuyo es más de más alto, muy, bajo o bajo muy nivel? parecido, muy parecido. Te diría que es un poco más grave el Ok. sonido, pero es casi la misma vaina, ¿eh? Sí, Que yo lo sí. tengo en los dos oídos, creo. ¿Tienes en ambos y es la misma frecuencia en ambos o es distinta? Creo que es la misma frecuencia, pero como te lo dije, yo no he ido a un médico para que me investigue esa vaina bien. Sí, es que de Porque por yo sí. pensaba que era algo natural. Este de por sí, o sea, cuando tú vas al médico, yo lo que hice fue un sonido, una prueba de audición. Entonces me pusieron conectaba esta máquina y me pusieron a escuchar distintas frecuencias y yo tenía que darle clic a un botoncito si yo podía escuchar la frecuencia o no. Eh, a ver, por alguna razón tengo una audición casi perfecta, o sea, no falté ninguna frecuencia, lo cual me pareció bastante raro, ya que frecuentemente tinnitus está sujeto a pérdida auditiva, pero en mi caso yo pude Sí. escuchar todas las frecuencias distintas, pero cuando me hicieron la prueba que tenía que ver con que el tipo ponía una frecuencia, empezando desde creo que era 1000 Hz y en adelante, yo tenía que darle clic al botoncito al momento en el que la frecuencia estaba igual al sonido que yo estaba escuchando, para que se pueda identificar el grado de severidad que tenía. El mío está, creo que un 20% por encima del promedio de personas que sufren de tinnitus. El promedio son 5000 Hz, si no me equivoco. Pero después de eso, o sea, ok, muy bien, sabes la frecuencia, sabes si tienes problemas auditivos o no.
Pero después de eso, el tipo te dice, bueno, mira, no hay nada que se pueda hacer, tienes que acostumbrarte a ello, chao. O sea, entonces es una vaina que Sí, tampoco es que puedes ir al doctor para una solución. bueno, también hay varias cosas, por lo menos yo recuerdo cuando yo fui aquí a Francia, cuando llegué a Francia, eh, fui con el doctor de mi familia y le dije, bueno, ya tengo esto, tal cosa, y él dijo que habían posibles causas sobre eso, si el oído no está dañado, ¿no? Y puede ser sanguíneo, puede ser genético, cosas así, porque mi madre también lo tiene, Ah, ¿no? ok. Ok. Entonces tal vez sea, pero ya me jodí, ya es genética, pues ahí sí estoy, Sí, mira, la forma en la que empezó conmigo fue yo tenía unos 15 años y estaba haciendo un evento de freestyle en una tarima en Colombia. Era un concierto de rock a la playa. Entonces, obviamente, tenían tremendos equipos de sonido de cada lado de la tarima y estaba reproduciendo pura música, pura heavy metal. Y bueno, mire, cada vez que recuerdo esto es como un flashback de la gente que va a Vietnam. Te digo, su flashback de trauma, el trauma sobre. Cada vez que recuerdo esto me da dolor. Porque yo recuerdo que el balón se me fue hacia un lado de la tarima, perdí control del balón, así que fui corriendo para agarrarlo, para que no se fuera de la tarima, y en ese acto de ir corriendo a agarrar el balón, yo pasé justo por enfrente de uno de los equipos de sonido, que era literalmente más grande que yo. Entonces el sonido ese de ¡pau! Me dio en todo el oído izquierdo, y en ese segundo yo supe que algo estaba mal. Tuve que terminar el show allí porque me dio como, ¿saben? Como en las películas, después de que le meten un coñazo a alguien en la cabeza y suena como... "Mi". Bueno, eso es todo lo que yo pude escuchar. O sea, se me fue por completo la audición. Sí, pues la audición se me fue por completo en el oído izquierdo por como 2 días, no pude escuchar absolutamente nada. Y tenía este sonido en la cabeza que era 10 veces más alto del que está ahorita. O sea, se normalizó y bajó a un nivel en el que ha estado desde ese entonces. Pero los primeros 2 días era algo que literalmente yo pensé que tenía algún tipo de tumor en el cerebro o algo, porque el sonido era una cosa totalmente como una tortura, pues. O sea, era algo terrible. Y después de eso empezó mi recorrido con el tinnitus. Y también algo que yo he experimentado varias veces, no sé si te ha pasado a ti también, son infecciones en el oído. Yo soy muy propenso a infecciones en el oído. He tenido unos 4 en los últimos 5 años. Y cada vez que me da una no. infección en el oído, el sonido sube un poco. Entonces, cada vez que termino una infección en el oído, el sonido se normaliza a un nivel más alto. Em, y después lo que pasó hace unos 7 8 meses, es que, y aquí sí llegué al próximo nivel de este sufrimiento, que es algo que lo más probable es que también te llegue a pasar a ti, ya que ocurre en más del 50% de los casos de las personas que tienen tinnitus en algún momento u otro, es hiperacusis. Hiperacusis es algo que yo no le desearía ni a mi peor enemigo. Es una vaina terrible. Hiperacusis es sensibilidad a ciertos sonidos. Por ejemplo, a mí los que más me molestan son sonidos como de una cuchara tocando un plato. Recuerdo que la primera vez que me dio, yo estaba en la cocina con una sal y ella estaba haciéndose una taza de té y ella fue y agarró una de las cucharas para mezclar el azúcar y ese sonido empezó a causar como... La sensación es una, como si alguien te está dando golpes, en golpes suaves, pero golpes en la parte interna de tu oído. O sea, tú literalmente sientes que tu oído interno está de cierta forma rebotando dentro de tu oído. Y duele muchísimo. Y yo le dije, hey, ¿puedes dejar de hacer eso, por favor? Después de eso, pasaron las semanas y me fui dando cuenta de que algo que yo le tenía mucho miedo a la hiperacusis, porque vi un documental de una tipa en Dinamarca, si no me equivoco, que terminó suicidándose justamente por hiperacusis, porque dijo que ya no podía soportar el ruido. Está en YouTube, por cierto, voy a dejar el vínculo en la descripción, es bastante interesante. Yo personalmente no lo haría porque tenía una familia, tenía hijos, pero oye, me imagino que era un grado mucho más severo de lo que tengo yo. También hay casos en los que un padre de familia acá en Inglaterra se suicidó conduciendo su carro por fuera de un puente debido a hiperacusis. Entonces a mí siempre me había dado miedo esa idea de tener esa debilidad para ciertos sonidos. Pero después de unas semanas caí en cuenta que efectivamente esto había llegado y que no era algo que yo podía controlar. Y desde entonces he tenido que tener mucho cuidado con distintos sonidos. Cada vez que yo estoy en un cuarto con cualquier persona, lo primero que le digo es, mira, tengo esto, por favor no hagas sonidos así de repente, no grites así de un momento a otro, porque son sonidos como esos, los sonidos fuertes que salen de la nada, los que me molestan. Porque yo puedo escuchar música a volúmenes altos, por ejemplo, pero debido a que es una mezcla de sonidos distintos y no hay un solo sonido fuerte, es una mezcla, no me molesta.
Pero si es un solo sonido que sale de la nada, como de repente un golpe fuerte, eso sí es algo que me jode bastante. Pero ahora, lo que quiero preguntarte, y esto es lo más importante sobre tener tinnitus, ¿cómo has podido lidiar con ello? Porque es algo que nunca deja de estar allí, todos los días tienes que despertar y tener que estar consciente de que tienes este sonido en tu cabeza. Así que, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles para ti? ¿Cuánto tiempo crees que te tomó poder acostumbrarte a esto? Si es que te has acostumbrado. ¿Y cómo haces para lidiar con ello cuando, a mi parecer, los peores momentos se presentan, que son los momentos en los que quizás tienes algún tipo de depresión o estás molesto por algo, y en esos momentos te concentras de verdad en el sonido? Son los momentos en los que tienes algún tipo de problema emocional por cualquier razón, que allí te concentras totalmente en el sonido y se vuelve algo terrible porque es algo que no puedes sacar de tu cabeza. Creo que el control de las emociones y mantenerte en un estado de un balance emocional es lo más importante para lidiar con tinnitus. Lo ha sido para mí, y lo sé porque yo pasé Mira, yo pasé por la etapa en la que estaba, en la que pasé más de un año deprimido después de joderme la espalda. Y esa fue la peor etapa con tinnitus que he experimentado. Y es justamente porque cuando tú de por sí tienes algo que te está molestando o entristeciendo, lo que sea, tener que estar lidiando con este sonido tan invasivo las 24/7 se vuelve mucho con lo cual lidiar. Así que, ¿qué has hecho tú? mira, la vez en la que me dio más fuerte fue antes de venirme aquí a Francia. Yo me quedé más o menos un año en Venezuela sin hacer mucho porque mis amigos todos se habían ido del país. No podía hablar con mucha gente de la diferencia de horaria y todas esas cosas. No podía mejorar en mis estudios, no podía hacer nada. Estaba inservible porque no, ¿qué coño me voy a poner a producir dinero en Venezuela si en Francia con eso me compro una hamburguesa? ¿Entiendes? Con todo ese dinero de varios meses. ¿Qué coño? Entonces estuve todo un año y yo tengo tendencia a la melancolía. Está en la familia ser depresivo, ser melancólico. Y me empezó a dar, no lo llegaría a tal extremo de llamarlo depresión, porque nosotros los latinos exageramos bastante, pero sí me dio una melancolía bastante fuerte. Entonces tenía melancolía, me sentía mal todo el tiempo y además tenía la tinnitus. Y es exactamente como tú dices, eso aumenta todos los sentimientos, aumenta tu inestabilidad emocional, por ponerlo de alguna forma, ¿no? La forma en la que yo logré a lidiar con eso, porque cuando yo no, para lidiar con eso una vaina, yo recuerdo que un doctor me había dado algo y era como que un antiestresante, una especie de antidepresivo y eso me hacía más feliz y con eso pude soportar la tinnitus. Cuando llegué a Francia, yo lo tomaba y le pedí a mi madre que me pusiera un ventilador en el cuarto, porque en la noche uno lo que escucha es ese sonido y yo no puedo dormir, escucho esa vaina y solamente puedo pensar en eso. Pero una vez que empecé a ser productivo, dejé de pensar en ese sonido, dejé de pararle bola y todo eso. Y la mejor manera que yo he podido encontrar para lidiar con eso es hacer algo, estar todo el tiempo haciendo algo, siendo productivo, trabajando. Lo mismo me decía mi madre, me decía: "Tú tienes que hacer algo, no pienses en eso, porque si quedas a pensar en esa vaina, te va a joder. Piensa en cualquier otra cosa, haz algo, porque si no, si estás solamente pensando en ese sonido, y cuando tú te pones a pensar más en eso, como que empieza a aumentar, no sé si te Exacto. pasa". Sí, mira, cuando te concentras, por mi caso, si yo estoy en un día normal, eh, haciendo cualquier cosa, sea lo que sea, así sea que no esté trabajando, pero estoy escuchando podcasts, estoy escuchando música, hay sonido afuera, abro las ventanas en la casa, entonces tengo el sonido de la ciudad afuera, Max está ladrando, o sea, cuando hay un sonido normal en la casa, que yo algunas veces necesito poner sonido blanco y en ese caso pongo, por ejemplo, el filtro de aire que tengo que suena bastante relajante y me quita únicamente tener el sonido del tinnitus. Pero en un día normal yo no tengo ningún problema en lidiar con el tinnitus. Pero es justamente por eso, porque no estoy pensando en ello. Entonces, si no pienso en ello, sé que está presente y en cualquier momento en el que me concentro en escuchar algo, también escucho el tinnitus. Pero cuando te concentras en tratar de escuchar el sonido que tienes dentro de la cabeza, que suena una locura cuando tratas de escuchar las voces en tu cabeza. Pero mira, Sí. cuando escuchas el sonido, a medida que lo vas escuchando más y más, se va volviendo más y más y más alto y llega hasta el punto en el que "Uii", esa vaina sí me vuelve loco y por eso es efectivamente lo peor que puedes hacer es pensar en ello, porque tienes que entender que esto no es algo que puedas controlar y que no es algo que puedas curar, así que tienes que aprender a lidiar con ello. Ahora, no sé si estás al tanto de los tratamientos, porque por mi parte yo no estoy dispuesto a tomar antidepresivos por ninguna razón.
yo salí de la depresión a Ah, punta no, de ir yo al... no tomo, ¿eh? O sea, Ah, solo al ok, comienzo, cuando llegué aquí, yo dejé de tomar completamente porque no lo necesitaba. ok. Y además porque, coño, no es bueno. Uno sabe que no es bueno esa mierda. Sí, mira, Pero yo lo necesitaba, o sea, hubo un momento en el que yo no podía, estaba triste todo el tiempo, literal. sí, Tenía que sí, hacer algo. sí, o sea, te entiendo perfectamente. Yo pasé un año literalmente tirado en el sofá en la casa de mi hermana, sin salir ni siquiera a la esquina, teniendo muchísima ansiedad, que venía una visita a la casa y yo iba y me escondía al cuarto de arriba. O sea, yo pasé un año en el que tenía depresión verdadera. O sea, no era simplemente que estaba haciendo un drama queen, de verdad estaba deprimido. Ujú. Pero yo sabía que si yo iba a salir de esto, lo iba a tener que hacer por mi cuenta. No me iba a poder ayudar nadie. Mire, la idea de que alguien te pueda ayudar a salir de depresión es igual a la idea de que alguien te pueda ayudar a dejar un vicio como las drogas, por ejemplo. Eso no funciona así. Tú necesitas salir de ello por tu cuenta. Obviamente, ayuda mucho si tienes un soporte familiar, un soporte de amigos, personas con las que puedes hablar. Pero más allá de eso, tú necesitas darte cuenta de que o yo me saco a mí mismo de esto o voy a permanecer así por el resto de mi vida. Y eso fue justamente lo que me llevó a ir al gimnasio, y a punta de ir al gimnasio yo pude salir de eso. Por eso es que le tengo una No, sí, deuda. yo creo que a ti te pasa lo mismo que a ti. Mira, yo creo que tú tienes lo mismo que yo en ese sentido. A mí ir al gimnasio me pone feliz. Y Me hace feliz hacer ejercicio. no solo es el acto, para mí personalmente, no solo fue el acto de hacer ejercicio, fue el acto de poder estar trabajando en algo y ver los resultados del trabajo. Porque yo podía ver cómo Ajá. cada mes yo veía que iba ganando más musculatura, que iba definiendo más mi cuerpo. O sea, pude ponerme metas y cumplir esas metas. Y eso es lo que necesitas hacer para salir de la depresión, es ponerte metas y trabajar hacia ello y salir de ese estado en el que estás, en ese estado catatónico en el que no quieres hacer nada. Pero no sé si tú has visto, más allá de los tratamientos con drogas, que no es un tratamiento, es simplemente tratar de ocultar el problema, pero más allá de eso, Ujú. hay supuestos tratamientos que de cierta forma son lo mismo, pero hay supuestos tratamientos en los que te ponen un implante. Hay dos. Hay uno que es un implante en el cócleo, que es en la parte del oído interno, que de cierta forma reconfigura la forma en la que tu oído interno interpreta sonidos y frecuencias, para que de esa forma el tinnitus y el hiperacusis dejen de estar presentes, porque está de cierta forma dándole un reset a tu oído interno. Y ha tenido hasta ahora en los trials que se han hecho, que si bien han sido muy limitados, han sido con menos de 100 personas, pero el 100% de las 96 personas que hicieron la prueba hace 2 años reportaron que en un periodo de 6 a 12 meses habían tenido una mejora sustantiva, una mejora bastante grande con el tinnitus y con la hiperacusis. Y ahora, en los próximos 2 años, se va a empezar a implementar como tratamiento a estos problemas, porque tiene años utilizándose para tratar la pérdida auditiva. Pero no fue sino hasta el 2014 que empezaron a pensar que quizás también se podía utilizar para este problema. Pero más allá de eso, hay uno que es que tú utilizas un headset, básicamente como utilizan las personas que tienen problemas de audición, en el que tú escuchas siempre sonido blanco. Entonces, de cierta forma, están enmascarando el problema por medio de sonido blanco. ¿Has escuchado de esto? ¿Has hecho algún tipo de research en internet a ver qué podías hacer, o simplemente has aceptado, bueno, esto es lo que tengo y listo? Cuando me empecé a investigar eso, primero intenté encontrar qué coño era, ¿no? O sea, literalmente, tipo, escucho ese sonido en el oído, ¿qué coño es, no? Después encontré qué era y no encontré ninguna solución. Siempre vi que no había nada y escuché los sonidos blancos que ponían en YouTube, pero no me ayudaba. Así que yo dije, ¿sabes qué? Yo lo que voy a hacer es simplemente intentar dormir con un ruido extra, con un ventilador, con el aire acondicionado, con la ventana abierta, con lo que sea. Pero ya me acostumbré a esa vaina, ¿no? Porque lo que sucede con el tinnitus es que es algo muy emocional. Afecta a tu estabilidad mental en ese sentido. Uno piensa: "Ah, una mariquera, simplemente es un ruido". No, esa vaina te jode completamente. Es un ruido que afecta todo tu estado. No sé si a ti te pasa en ese sentido, ¿eh? Claro, y creo que la razón más allá del ruido como tal, que obviamente es algo bastante, o sea, yo los invito a ustedes a que ustedes traten de pasar un día entero escuchando ese sonido que puse al inicio del video y díganme cómo les va. Pero más allá de eso, se pierden muchas cosas que nosotros tomamos por sentado antes, como por ejemplo el tener silencio. ¿Ok? Por ejemplo, una de las cosas que más me gusta, porque he vivido en ciudades los últimos años, es poder ir, por ejemplo, al lago Garda, en Italia, a donde fui el año pasado, y estar totalmente en silencio, que no se escucha ni un carro ni nada. Lo único que se escucha es quizás un animal allí a la distancia,
pero yo no puedo apreciar eso en su totalidad porque siempre tengo este sonido, siempre tengo esto en la cabeza. Y aparte de eso, es el simple hecho de que tú tienes algo que no puedes controlar. Al humano no le gusta estar en descontrol de su propia vida. A un humano no le gusta saber que hay algo que lo está afectando únicamente a él, porque esto es algo que también tú no puedes mostrarle a otra persona. Tú no puedes decir, di un ejemplo antes de que empezáramos la charla. Si tú te rompes un dedo, tú puedes decir, mira, me rompí el dedo, se me salió el hueso, está todo doblado, y la otra persona puede conectarse con tu dolor, si es que es una persona que se preocupa por ti, puede conectarse con tu dolor, con tu sufrimiento por medio de ese visual, por medio de esa imagen. Pero con tinnitus, tú tienes que explicarle, bueno, tengo un sonido en el oído. Lo primero es que mucha gente piensa que estás loco, mucha gente piensa que usa una vaina como que estás escuchando voces. Y lo segundo es que aún si te entienden, aún si entienden lo que es, no pueden comprender lo que es, porque esto es un problema que a medida que va pasando el tiempo se hace más difícil para lidiar con él. Si esto es obviamente que no logras esa estabilidad emocional, porque no es solo algo que dura un día. O sea, si durara una semana de continuitis, bueno, ok, está bien, es molesto, pero va a pasar. O sea, después de una semana va a terminar. Pero no, esto es algo que tú sabes que a menos de que descubran alguna mágica cura, que no pareciera ser la prioridad en la mente de nadie, a menos de que descubran una cura, lo más probable es que tú vayas a pasar el resto de tu vida con este sonido. Y es esa idea la que es de verdad fuerte de aceptar. Mira, Me pasa algo parecido, pero con el oído izquierdo. No es que escuche un ruido, sino que escucho ruidos bajos. Todo lo que escucho son ruidos bajos. Yo tengo un problema de anacusia, que solamente escucho por uno de los oídos. Ok, Y mientras estoy durmiendo, no escucho más nada que no sea ruidos bajos. Por ejemplo, si estoy en la cocina y prenden la campana de la cocina, lo que voy a escuchar es netamente la campana de la cocina y no voy a escuchar si las personas están hablando. Entonces, eso también en el nivel emocional me ha afectado también, te están diciendo, y ahora una cosa, ¿tú has obviamente pensado en utilizar aparatos para audición, para incrementar tu nivel de audición? sí, ya. De hecho, lo solicité aquí, yo vivo en Brasil Ok, y ya fui al centro de salud y me mandaron a ese aparato, solamente que tengo que esperar que llegue, ok. Entonces, pero no se va a arreglar. sí, claro, o sea, eso ya la pérdida auditiva es casi imposible arreglarla dependiendo de por qué se genera. En el caso tuyo, ¿por qué se generó? ¿Fue debido a infecciones? ¿Fue debido a traumas? ¿O fue simplemente como Peligino, fue genético, degenerativo? Debido a infecciones. Cuando yo estaba pequeño, nosotros, mis padres y yo íbamos para el río y cuando me bañaba se me escapaban los dos oídos. Y ellos, tú sabes, que el remedio en aquel tiempo era decirle al carajito, mira, mea en un potecito que de- de- Oh, en el santo oído padre. y entonces sacas ahí. Y yo hice ese procedimiento muchas veces y al fin y al cabo, ante los 10 años ya tenía los oídos infectados, se me rompió el tímpano del oído izquierdo y Sí. el derecho quedó súper sensible. No puedo ni siquiera bañarme en piscina Bueno, mira, o mira, o sea, algo que te digo, es que tienes suerte de estar vivo, echándote orina en el oído. Tienes, tienes suerte de que estemos hablando aquí. Eso podía producir todo tipo de infecciones que podían terminarte matando. Pero bueno, más allá de eso, y sé que hay personas que, estoy seguro que van a ver algunos hippies New Age en los comentarios que van a decir, tú sabes que la orina es estéril y es producido por tu cuerpo. Bueno, ok, siguen bebiendo orina. Ok. Ahora, una cosa, es que en el 2014 yo fui a este lugar que, con mi sobrinita, mi hermana y mi tía, que es como una especie de destino turístico para familias que tiene todo tipo de actividades para hacer. Y una de las cosas que más popularidad tiene es un water world así que tiene con puras piscinas y vainas y cascadas y todo tipo de cosas. Yo me metí allí, ¿verdad? 2 días después de que yo volví de ese viaje, ya en este momento yo ya tenía tinnitus por varios años, pero 2 meses después que yo volví de este viaje, 2 días después, me dio una fiebre, una vaina terrible y el resultado de eso fue la peor infección en el oído que yo he tenido hasta ahora, en el que efectivamente hubo una rotura parcial en mi tímpano derecho. No fue completa porque tuve la buena fortuna de llegar al hospital y empezar el tratamiento de antibióticos antes de que pudiera terminar de joderse. Pero miren, si ustedes nunca han tenido una infección verdadera, una infección grave en el oído, ustedes no pueden entender lo que es dolor.
Eso es una vaina que Ujú. yo no podía ni siquiera pensar. O sea, yo recuerdo que en ese entonces yo estaba viviendo en una casa con 3 tipos en Manchester. Estaba empezando mi primer trabajo en Manchester en el 2014. Y yo estaba acostado en la cama y estaba mordiendo la almohada literalmente para no gritar. Era un dolor que cada vez que tú medio mueves la cabeza, sientes como que vainas están... Pero eh, sí dijeron que eso es otitis. ¿Ese es qué? Otitis se llama esa infección. Duele horrible. No, ni idea, pero Y te, el no sentido... te salía pus No, me salía una vaina, del oído. no, me salía como una mezcla de cera y una vaina así que era amarillosa y Vaina así en verde. parte, sí, sí. Ajá. Pero Esa verga es lo peor, el peor dolor del mundo. marico, mira, yo pensé, yo, Dios. yo he tenido muchos problemas y muchos accidentes, muchas lesiones en mi vida. Yo pensé que yo estaba acostumbrado, Tanto como es. exacto, yo pensé que yo estaba acostumbrado al dolor, que yo podía soportarlo. Esa vaina fue, o sea, de verdad yo no sabía qué hacer, porque no es que te acuestas, no es que puedes poner la cabeza de cierta forma, no, o sea, de como tú estés, esa vaina, sientes que el oído se te está explotando, vainitas por adentro y que se mueven cosas dentro de tu oído. Dios santo, Dios santo. Esa verga es el peor dolor. A mí también me dio y yo lo que agarraba era, yo tenía un mueble y agarraba y le podía a darle pingazo a ese mueble durísimo y gritaba, gritaba, gritaba. Es lo peor. Ni siquiera cortándome he sentido tanto dolor cuanto en esa vez. Sí, fue verdaderamente terrible. Después de eso, mi tinnitus subió a un nivel mucho más alto al que estaba antes. Pero mira, para volver a Piringino, ¿tú tienes algún miedo de que esto, porque obviamente tener tinnitus es la primera etapa, después hay muchas otras cosas que vienen, como una, la que mencioné, hiperacusis, la otra que es casi definitivamente va a ser pérdida de sonido, pérdida auditiva a medida que vayas envejeciendo y va a ser mucho más rápido de lo que sería para una persona normal. Así que, ¿cuáles son tus miedos con esto? ¿Qué tipo de miedo tienes de algo que pueda ocurrir debido a que tienes esta predisposición y que tienes esta condición ya existente? Sabes que yo hablo de animación, ¿no? Hablo de cine y toda esa vaina. Pero lo que a mí realmente más me gusta, mi pasión en cuanto al arte, es la música. Adoro escuchar música. Soy melómano, como se llama esa vaina, ni siquiera sé el término, ¿no? Que estás adicto a la música. Mi mayor miedo es poder dejar de escucharla. Poder dejar de escuchar los sonidos, poder dejar de escuchar las voces de las personas que yo amo y que lo único que yo puedo escuchar es ese sonido. Eso es un miedo que está siempre presente y que, como creo que mi tinnitus es algo genético, no sé qué coño va a suceder, o sea, no sé si va a aumentar y va a ser lo único que escuche, puede que pierda totalmente el sonido, pero es un miedo bastante fuerte. Una de las cosas que a ti más te agraden, una de tus mayores pasiones, poder perderlas. Y por lo menos ahora cada vez que escucho música intento no escucharla tan alta para evitar problemas en eso, ¿no? Y siempre estoy cuidado con los sonidos. Aunque hay una cosa, no sé si a ti te pasa, y también me gustaría saber cuál es sería uno de tus miedos, pero mira, de vez en cuando yo estoy haciendo lo que sea y el sonido empieza a aumentar y me empieza a dar un dolor en el oído y después se vuelve a calmar y entra normal. No sé si a ti eso te haya pasado alguna vez. Bueno, yo tengo también, es que miren, las personas que han visto mis videos previos en los que he hablado de las cosas que me han pasado saben que yo nací defectuoso, así como esas Oreo que vienen con las dos tapas pegadas y la crema por afuera. Ese es el ejemplo que siempre leía a mi mamá cuando estaba creciendo, que era como esas galletas defectuosas. Una de las cosas que yo también tengo es hipertensión. Y debido a la hipertensión, hay momentos en los que no solo el sonido incrementa hasta un punto ensordecedor, sino que también siento como mareas, como olas chocando dentro de mi cabeza, entre oído y oído. Y después tengo que acostarme y esperar a que pase. Puede pasar en 10 minutos, puede pasar en una hora. Pero eso tiene que ver directamente con el aumento en mi presión arterial. No sé si eso es únicamente debido al tinnitus, no sé si se debe también a la mezcla, pero sí, me pasa con frecuencia. Y el dolor en el oído, o sea, que tengo dolores en el oído, dolores físicos, no solo el de la molestia del sonido. Yo diría que no hay una semana en la que por lo menos un día no me duele el oído. Pero una de las cosas que más me preocupan es el hiperacusis y que empeora. Porque el tinnitus es totalmente llevable con tal de que tú tengas control de tus emociones. Pero hiperacusis es algo que es dolor físico. Deja de ser un problema que de cierta forma, si bien es un ruido, pero de cierta forma es un problema emocional más que cualquier otra cosa. Pero hiperacusia es dolor físico. O sea, literalmente los oídos te duelen muchísimo. Es un dolor bastante, bastante fuerte. Y la idea de que yo pudiera llegar al punto en el que esa mujer
del documental que mencioné al inicio del video estaba en el que ella decía que los sonidos de las hojas cayendo de los árboles le lastimaban el oído. Eso es algo que me da terror. Me da terror la idea de que ese llegue a ser el caso, porque en esa instancia, o sea, ¿qué podrías hacer? O sea, tendrías que vivir como Daredevil en un tanque cerrado con agua. Es una cosa bastante, bastante preocupante. Más allá de eso, si pierdo capacidad auditiva, eso sería mucho mejor que lo contrario, que es volverme aún más sensitivo a ciertos ruidos. Ahora, quiero también saber la opinión de Monolito, porque tú tienes obviamente lo contrario a lo que tengo yo. Tú de por sí ya tienes pérdida auditiva. Entonces, ¿cuál es tu miedo? ¿Tu miedo, asumiría, es quedar sordo por completo o qué otra cosa? Sí, exactamente. Mi miedo sería ese. Y aparte, a mí lo que me pasa con la otitis, no, con lo que tengo, es que yo me escucho mucho la voz cuando hablo. Mientras hablo, me escucho. Y es como que si pusieras el altavoz y mientras yo hablo, me escucho la voz rebotando, pero al mismo tiempo que hablo. Entonces, eso muchas veces me causa desconcentración y la verdad que es un problema muy grave. Es curioso porque tenemos casi lo mismo en ese aspecto, porque con la hiperacusis, yo al final de cada palabra, si yo no sigo una frase, o sea, si yo hablo hasta aquí y me detengo, esa última palabra, el último sonido que hace la última palabra, hace que me tiemble el tímpano. Y eso obviamente creo que es la razón por la cual suelo hablar tanto y no doy espacios entre hablas. Solo que pienso que de forma inconsciente lo hago por esa razón, o si no, utilizo los audífonos y eso lo arregla. Pero es interesante, ¿verdad? Porque aquí tenemos un espectro bastante variado de problemas. Y sí, para Tyron, que pregunta si heredé hipertensión, sí, mi mamá tiene hipertensión, mi hermana también. Em, pero aquí hay un espectro bastante variado de problemas. Está la persona que tiene tinnitus, está la persona que tiene pérdida auditiva y es propenso a infecciones, y estoy yo que tengo hiperacusis. Son problemas como estos que uno pensaría que debido a lo importante que es algo como la audición y debido a lo importante que es cualquier cosa que tenga que ver con tu cabeza, uno pensaría que habría mucho más dinero involucrado en estudios, en hacer investigaciones sobre buscar curas para esto, arreglos para esto, pero pareciera ser que nadie está interesado. O sea, una de las únicas celebridades, por ejemplo, que habla de esto es William Shatner, el de Star Trek, que él tiene tinnitus desde hace años y años por trabajar en el set de Star Trek y cayó una luz o algo así, el sonido terminó jodiéndole uno de los oídos. Pero no he visto avances médicos en esto, no he visto interés de buscar soluciones, y creo que eso también es algo que le agrega la frustración de tener una condición como esta, sentir que no se está haciendo nada por resolver el problema. ¿Qué piensan ustedes? Exactamente. Y yo me siento así como que muchas veces en los trabajos donde he estado he tenido problemas, por ejemplo, en los restaurantes y en los hoteles, porque es como te mencioné, en la cuestión de la parte de la cocina, por ejemplo, si me toca trabajar allí y está la campana de la cocina prendida y todo el mundo está hablando y los tenedores y tal, y entonces a ti te dicen algo, te llaman o te dicen tal cosa y aparte que es otro idioma, tú no escuchas, entonces tienes que estar preguntando siempre qué. Y eso es lo que me pasa a mí. Y entonces me quedo muy afectado por eso, porque las personas a mi alrededor no me ven entero, me ven una persona saludable, pero ven que tengo ese problema como que de cierto retardo, pero no es eso, no es algo de la audición. Y por una parte sí uno se siente como que medio excluido de ciertas cosas. Mira, el hecho de que sea un tipo de enfermedad que por lo menos mucha gente no se dé cuenta que la tiene, o que si se da, o que si la tiene como que no le para bola, o simplemente no quiere investigar y se queda con esa vaina, uno se siente de cierta forma solo, porque no hay nadie con el que uno pueda hablar de esa cosa, no hay nadie con el que tú puedas simpatizar con esa enfermedad. O sea, cuando yo me enteré que habían otras personas que tenían eso, personas cercanas mías, primero me sentí mal porque coño, esa vaina no se la deseo a nadie, pero de cierta manera uno se siente más aliviado al saber que no eres el único que escucha ese sonido invasivo. Lo relaja de cierta forma, o eso fue lo que me sucedió a mí de cierto punto, ¿no? Sí, Una cosa que me pareció interesante, que tú dijiste que te gusta por lo menos irte a un lago, por allá en Inglaterra, en Italia, el lago y a Garda, caminar. una hermosura, por cierto. Bueno, a mí me encanta ir a caminar y escuchar las ramas de los árboles, lo que sea, escuchar el viento, cómo cae, todo es, verga, qué gallo, cómo cae, ¿no?
porque no puedo escuchar el sonido y escucho cosas naturales. Me gusta escuchar el sonido de los carros, me gusta escuchar todo menos el sonido. Literal, a mí me gusta el ruido y odio el silencio. Le agarré un odio y una fobia debido a eso. Sí, también como dijo Monolito, Monolito describiste mi infierno perfecto, el de estar en una cocina donde se escuchan puros platos y cucharas y una campanita. Esa vaina yo no podría soportar estar allí ni por 5 minutos. Y para que vean cómo tienes que ajustarte. Y algo que dijiste aquí me identifico por completo, que hay personas que piensan que tienes algún tipo de problema mental o algo. Bueno, mira, ¿cómo crees que me siento yo que últimamente cuando tengo una cena en familia, tengo que después de haber terminado de comer y cuando ya yo no puedo seguir haciendo ruido para distraerme de los ruidos de los platos y las cucharas, después de terminar de comer, tengo que ir a ponerme los audífonos sobre la cabeza para poder soportar el sonido de las demás personas en la mesa comiendo? Entonces, no es algo que sea fácil de lidiar en el aspecto público, en el aspecto de poder explicarle a las personas que tienes, porque si una persona no sabe absolutamente nada del tema, lo más probable es que pienses que tienes un problema mental. Siempre me da bastante risa tratar de explicarle a una persona que tengo un sonido en la cabeza que nunca se va. Pero sí, miren, ya para ir terminando esto, si hay algo que puedo decir es cualquier instancia en la que ustedes tengan que lidiar con un problema que no tenga solución, con algo que ustedes de verdad no puedan arreglar, porque por ejemplo, si una persona tiene un problema de obesidad, pues puedes empezar a hacer una dieta, puedes empezar a hacer ejercicio, hay cosas que puedes hacer para ayudarte a ti mismo. Pero cuando tienes que lidiar con algo como esto, en lo que no puedes hacer nada, en lo que simplemente tienes que aceptar que no siempre la vida es color de rosas y que van a haber cosas que bueno, te van a hacer más fuerte si logras lidiar con ellas. Y así es como yo he visto esto, así es como lo he visto como una prueba, lo he visto como algo que me ha hecho una persona más fuerte, me ha hecho una persona de un carácter más fuerte, me ha hecho una persona que sepa lidiar con sus emociones mucho mejor. Y así que trato de sacarle el lado positivo. Y más allá de eso, trato de hacer las cosas que en lo posible ayudan un poco a esto. Como les dije, trato de evitar escenarios en los que hay ruidos que me molesten o me llevo un par de audífonos si es necesario. Y bueno, que la gente me mire raro, pero es mejor eso a tener un dolor de cabeza por el resto de la noche por no haberlo hecho. Trato de mantener tanto mi mente como mi cuerpo activos haciendo algo para evitar tener que estar pensando en estos problemas, porque lo peor que puedes hacer es ponerte a tener tristeza, a sentirte mal por ti mismo. Lo peor que alguien puede hacer es sentirse mal por sí mismo. Porque cuando empiezas a sentirte mal por ti mismo, te vuelves como un acto de caridad a tus propios ojos. Te vuelves una persona débil e indefensa a tus propios ojos. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque ahí es cuando tú aceptas que, ay, bueno, mira, soy una pobre víctima de algo tan terrible. No, tienes que pensarlo de esta forma. Hay personas que tienen problemas muchísimo peores, hay personas que no pueden escuchar nada, hay personas que jamás han escuchado la voz de sus seres queridos, hay personas que tienen tinnitus e hiperacusis a grados que yo no me puedo ni imaginar. Así que nunca vas a estar igual de mal que muchas otras personas y nunca vas a tener peores problemas que muchas otras personas. Y si ellos pueden lidiar con ellos, tú también. Pero hay que ser fuerte y hay que verlo como un desafío y una barrera a la cual tienes que superar y no como algo debilitante que va a evitar que puedas llevar una vida normal. Así que, Pinocchio, ¿cuáles serían tus últimas palabras para alguna persona que tenga algún problema como este? Mira, si tú sufres de tinnitus o algo así, yo lo que te recomendaría es que eso te va a obligar a que busques una estabilidad emocional. Yo no sé si a ti te pasa a ti, León, pero yo por lo menos ya tengo una estabilidad emocional muy alta debido a que tuve que arreglar eso, tuve que arreglar muchos problemas que yo tengo porque si no, ese sonido me jode completamente y me impulsa a mejorarme y me impulsa a ser activo porque no quiero escucharlo, así que siempre tengo que estar productivo, siempre tengo que estar haciendo algo y me gusta salir a caminar y me hace sentir una mejor persona. Así que el sonido, tú tienes que verlo como que, coño, es una mierda, pero por lo menos te impulsa a ser una persona mejor. Si te enfocas en lo negativo, todo va a estar mal, así que concéntrate en lo positivo. Exacto. Y Monolito, ¿algo que quieras decir como última palabra? Sí, que al contrario de el tinnitus, lo que se escucha
una Nacusa, que es en mi caso, que solamente escucho por un oído y muy poco. Lo que se escucha son sonidos bajos. También te experimentas una especie de que te apartas un poco de lo que es lo normal y te sientes mal, pero al mismo tiempo también tienes que buscar ánimos para salir adelante de eso y poder tener una vida normal, dejar de ser víctima, pues, aprovechar eso para salir adelante como un rey. Exacto, exacto. No hay nada peor que puedas hacer que encerrarte dentro de un cuarto únicamente porque tienes miedo a estar afuera o tienes algún tipo de inseguridad de que las personas no van a entender el problema que tienes y no van a poder ajustarse a tus necesidades. Como por ejemplo, cuando estoy cenando con mis familiares, yo les digo, claro y raspado, miren, por favor no hagan tanto ruido, por favor no estén usando el cuchillo ahí para abrirle un hueco al plato y les tengo que explicar. Y al inicio fue algo que ellos tenían que entender y tomó algunos meses, pero ya hoy en día ellos entienden el problema que tengo y lo respetan. Así que si una persona te quiere, va a hacer lo posible para hacerte sentir cómodo, especialmente si tienes algo que se sale de tus manos como esto. Ahora miren, espero que hayan podido sacar algo de utilidad de esta charla. Me resultó bastante interesante poder conversar no solo con Pinigino, sino con Monolito, que apareció de repente y también tiene un problema bastante similar. Rara vez he tenido la posibilidad de conversar con personas que tengan tinnitus, así que siempre es bueno ver cómo hacen ellos para poder lidiar con esto y qué piensan al respecto de si esto es algo terrible o si se puede manejar. Así que espero que si ustedes sufren de esto, que hayan podido sacar algo de, no diré esperanza, porque suena trillado, pero un poco de motivación. Que no dejen que esto dicte el rumbo que vaya a tomar su vida, que únicamente lo vean como un desafío que tienen que superar. Espero que les haya gustado la charla, mi gente. Hasta la próxima. Paz. JPA Network en YouTube. JPA Network, ese es el canal oficial, no oficial de las resubidas de los videos míos. El tipo que una vez más maneja ese canal mejor que como yo manejo el mío. Si ustedes quieren seguir un canal donde sí haya contenido diario, sigan ese canal, JPA Network, ¿ok?